De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, SARS-CoV-2 produce las siguientes afectaciones a la salud. Enfermedad no complicada, que es mínimamente sintomática. También infección no complicada de las vías respiratorias bajas no complicada o neumonía ligera. Y existe una tercera categoría para la llamada neumonía grave. Aquí se puede afectar aproximadamente un 5% de los que enferman. Como pueden leer, 4 de cada 5 casos afectados por COVID-19 van a presentar una enfermedad leve que puede ser confundida con un resfriado común. Un 15% puede presentar síntomas graves. Un 5% va a requerir atención en unidades de cuidados intensivos. Y se plantea una mortalidad que puede ser ligeramente superior a un 3%. En este gráfico se puede observar el periodo asintomático, cómo comienza a producirse la IgM, cuando comienza a producirse la IgG, cómo van declinando tanto la IgM como la IgG, pero que se prolonga meses, varios meses, se pueden encontrar títulos elevados de IgG. Es importante recordar que prácticamente la mitad de los individuos que se infectan van a mantenerse asintomáticos. También que los presintomáticos, igual que los sintomáticos, pueden transmitir el virus SARS-CoV-2 y por supuesto los enfermos. Por tanto, hay que considerar en relación con la transmisión de este virus la posibilidad de los asintomáticos, aunque no sea frecuente. Muy importante, los presintomáticos y los que presentan un curso leve de la enfermedad. Para tener un acercamiento al entendimiento del cuadro clínico epidemiológico de la epidemia de COVID-19, hay que considerar, entre otros aspectos, la capacidad de mutar y constituir variantes por el virus SARS-CoV-2. La alta circulación viral, en general, facilita la ocurrencia de mutaciones. Un virus que sea el resultado de una o más mutaciones se denomina variante del virus original. Aunque las posibilidades de mutaciones de SARS-CoV-2 no son muy rápidas, sí ocurren, y pueden leer en esta diapositiva la documentación oficial de la Organización Mundial de la Salud en relación con la evolución en diferentes países, en diferentes territorios del mundo, de la circulación de variantes que nos explican cómo se ha diseminado con mayor rapidez en determinados territorios como en Europa el año pasado, a diferencia de la lentitud que sucedió en China.
la diferencia de la gravedad que se ha reportado en diferentes países. Esta epidemia todavía puede manifestar otras variantes que pueden tener un nivel de transmisibilidad y de gravedad mayor de la que conocemos. Los datos reportados por algunos países en relación con casos y fallecidos por COVID-19 nos ilustran el comportamiento epidemiológico consecuente con algunas características del SARS-CoV-2. Se puede apreciar las cifras reportadas en el mundo, más de 17 millones de casos acumulados en 18 meses de epidemia, con una tasa de 21,9 casos por millones de habitantes. Es importante tratar de analizar las cifras reportadas por Nueva Zelanda, un país que fue capaz de aplicar estrictas medidas de cuarentena, aislamiento del país para evitar la introducción en su territorio de los virus que estaban causando una morbilidad y una mortalidad muy elevada en la mayor parte del mundo. Llama la atención el comportamiento en Estados Unidos, con la mayor tasa de casos por millón de habitantes. También en América Latina el comportamiento de Brasil. En cambio, China, donde comenzó la epidemia, fue capaz, con medidas estrictas aplicadas por las autoridades y cumplidas por la población, como el uso de las mascarillas, el confinamiento o aislamiento, el distanciamiento social, fue capaz de detener la epidemia. Entonces, los ejemplos que nos dan Nueva Zelanda y China es que la aplicación de medidas que evitan la transmisión por vía respiratoria puede ser efectiva. En relación con la aplicación de vacunas contra SARS-CoV-2, es importante reconocer el trabajo que realizó Israel, que en poco tiempo llegó a inmunizar a más de la mitad de su población. Hay otros países como Ecuador que tiene un nivel mucho más bajo de inmunización. A nivel mundial, al 30 de mayo se reporta un 5,5% de la población inmunizada, principalmente procedente de países desarrollados. Hay una gran parte del mundo, el mundo subdesarrollado, que no ha tenido acceso suficiente a las vacunas. Estos niveles son muy bajos para esperar el agotamiento de susceptibles y la detención de la epidemia. Quiero destacar que Cuba produjo 5 candidatos vacunales y está enfrentando un proceso de inmunización a partir de vacunas o candidatos vacunales
diseñados y producidos en ese país. Considerando las informaciones que se han brindado, las características del SARS-CoV-2, de la transmisión de la enfermedad COVID-19, tendríamos que analizar el nivel de percepción de riesgo en la población para contribuir a la prevención de la transmisión de este virus. En las noticias se encuentran frecuentemente, no solo en un país, sino en general, en muchos países, reportes de violaciones de medidas orientadas por las autoridades, que tratan de evitar las condiciones que facilitan la transmisión de la enfermedad. Y una parte importante de la población no cumple esas medidas. Hay una tendencia importante a tratar de desarrollar las actividades que se hacían antes de la epidemia, sin considerar que esas actividades en condiciones de epidemia constituyen un alto riesgo sanitario. Compite la protección de la salud en desventaja con el esfuerzo por el desarrollo de actividades económicas, que pudiera entenderse hasta cierto punto. Pero también se observan aglomeraciones de personas para realizar actividades recreativas, reuniones familiares, fiestas, que no son de primera necesidad, considerando el riesgo sanitario que implican las mismas. En el día a día se observa la falta de distanciamiento social, aun cuando la población está informada de la mortalidad y la alta frecuencia de enfermos por COVID-19. Muchos renuncian a la protección de la nariz y la boca para evitar adquirir el agente etiológico de COVID-19. Y nos tendríamos que preguntar por qué. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las acciones que se pueden realizar para que la población, o al menos la mayor parte de la población, mantenga un comportamiento responsable de protección. Las enseñanzas de la epidemia en los diferentes territorios nos muestran que en determinadas condiciones, cuando se introducen determinadas variantes o cepas de estos virus, las manifestaciones epidémicas, tanto de morbilidad como de mortalidad, suceden rápidamente. Llama la atención la no respuesta satisfactoria a esta pregunta que se mantiene. ¿Es realmente la salud lo más importante en la vida para las personas que tienen un comportamiento que no contribuye a detener la epidemia? Hay que responder también la pregunta si SARS-CoV-2 es el agente etiológico de la pandemia que se nombra COVID-19
o estamos en presencia de una sindemia donde los efectos de este virus se acompañan o acompaña él a situaciones sanitarias preexistentes y se apoyan unos a otros para producir una elevada crisis en la población en general. Observaciones de las estadísticas de la mortalidad en un país con un control adecuado de este comportamiento muestra que más del 95% de los fallecidos tenían como antecedentes patológicos personales haber sido hipertensos. También la diabetes, también la obesidad. Pero en primer lugar, la hipertensión arterial. Por otra parte, la manifestación de esta pandemia ha implicado el desarrollo de medidas de confinamiento, de aislamiento social, que ha implicado crisis económicas, ha implicado que una parte de la población haya tenido que desarrollar muchas de sus actividades en soledad y alejado de sus allegados, incluso en momentos difíciles. Todo ese panorama y otros aspectos y factores desencadenantes de la crisis que padece la humanidad durante 18 meses nos debe llevar a considerar que estamos en presencia de una sindemia. También prestar atención a los pronósticos de muchos expertos que están anunciando una próxima epidemia con manifestaciones mucho más severas que la actual. Entonces, hemos aprendido lecciones, primero para superar la actual epidemia y para evitar o sobrevivir a la próxima. Hemos estudiado características del virus. Hemos visto la asociación epidemiológica y clínica correspondiendo con esas características. La prevención debe ser consecuente con lo que hemos aprendido y lo que todavía debemos aprender mucho más.